Vamos a empezar a traducir la conjuración de Catilina, la famosa conjuración de Catilina de Salustio. Y como vemos aquí tenemos toda la conjuración entera, ¿no? Desde el capítulo o desde el parágrafo, como lo queramos llamar, 1 hasta el 61. Entonces esto lógicamente va a llevar su tiempo, vamos a ir haciéndolo uno por uno y lógicamente no vamos a ir haciendo nominativo, vocativo, ablativo, singular de la primera declinación, no vamos a ir haciendo eso, vamos a ir rapidito, ¿vale? Más o menos analizando un poquito la sintaxis, comentando alguna cosita, pero al vuelo, ¿vale? Lo más rápido posible, porque si no, lógicamente, nos llevaríamos 1000 años para hacer esto. Y antes de empezar propiamente con la traducción, con el primer parágrafo, vamos a hacer esta pequeña introducción sobre la conjuración de Catilina y sobre su autor, que es Salustio, concretamente Gayo Salustio Crispo, que nació en Sabinia en el año 86 a.C., aunque era de una familia acomodada, es decir, era un ricachón, se alineó con los populares. Esto es una contradicción, porque esto es más o menos, si tú eres rico, lo más frecuente es que te alinees con la, vamos a decir, la nobleza, con la gente que tiene dinero, y sin embargo no, te haces popular, es decir, con la gente, con el pueblo, vaya. Lo que causó la ira de los aristócratas que lo expulsaron del Senado, ¿no? Es decir, bueno, si tú eres senador, tú no puedes estar con el pueblo, tú tienes que estar con nosotros. En la guerra civil, ya sabemos, la de César y Pompeyo, estuvo del lado de César, que realmente César, como era popular también, en cambio Pompeyo era, bueno, optimate, ¿no? Aristócrata. Lo que le valió la readmisión tras la victoria, es decir, una vez que César ganó la guerra civil, y como Salustio había estado del lado del vencedor, pues bien por él, ¿no? Fue readmitido en el Senado gracias a César. Estuvo a cargo de Numidia, la provincia de Numidia, en África. Salustio fue un mal administrador y un expoliador, es decir, pues como todo el mundo, casi todo el mundo que se mete a política, lo primero que hace es coger a manos llenas. Cuando fue apartado del poder, se dedicó a la historiografía y ya, pues, una vez que empieza a escribir, empieza a un poco hipócrita también, ¿no? Pero también a darse un poco golpes de pecho, ¿no? De, bueno, arrepintiéndose, no arrepintiéndose, bueno. Basándose en el gran historiador, uno de los dos grandes, Tucídides, griego, ¿no? Heródoto y Tucídides, los dos grandes. Y Catón, un autor latino arcaico, el famoso Catón, por otra parte, desarrolló un estilo de falta de elegancia contrario al de Cicerón. Ya sabemos, Cicerón, pues el gran estilo retórico, bueno, el prototipo de latín clásico súper complejo y todo eso, ¿no? En cambio, Salustio un poco lo contrario, ¿no? Esta falta de elegancia a propósito. Rechazo del discurso amplio, equilibrado y regular con frecuentes antítesis, es decir, contraposiciones de ideas, asimetrías y variaciones, ¿no? La variatio, es decir, vamos a decirlo así, decir lo mismo pero de diferentes formas, ¿no? El carácter arcaizante, esto es muy importante en Salustio, vamos a ver frecuentemente formas, ya sean verbales, sustantivos, etcétera, que ya no son formas clásicas, sino que algo así imitan las formas más antiguas, que ya no corresponden a su época. Es como si nosotros ahora en español actual, en vez de decir trajo, decimos trujo, como en el Quijote, ¿no? Pues algo así. No consiste solo en palabras obsoletas, sino también en una tendencia a la parataxis. ¿Qué es esto de la parataxis? La parataxis es la forma fija de decir la coordinación. Entonces, parataxis, coordinación, hipotaxis, subordinación, ¿no? Es decir, no como en Cicerón, que bueno, hay incluso memes, ¿no? De esto de, ya he leído 3 páginas de Cicerón y todavía no he encontrado el verbo, ¿vale? En Salustio no, vamos a tener la tendencia a la parataxis, sintácticamente la coordinación es más simple que la subordinación. Luego las ideas se yuxtaponen una junto a otra, etc. Vamos a encontrar frecuente omisión de nexos, también por esta falta de elegancia, también por la rapidez, ¿no? La omisión de nexos, es decir, sin embargo, no sé qué, no, bueno, por supuesto hay, ¿no? Hay nexos, hay partículas, todo eso, pero no siempre, ¿vale? O no tantas como esperaríamos. Elisión de verbos auxiliares, etcétera, así como la acumulación en asíndeton de palabras casi redundantes. Asíndeton literalmente es a, que significa no, y síndeton, que es los enlaces, las uniones, es decir, sin conjunciones, ¿no? Vamos a encontrar coordinaciones
acumulación de palabras que básicamente significan lo mismo sin unir, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Que tienen un efecto intensificador, ¿vale? Y nada, pues tenemos aquí los parágrafos, vamos a empezar por el primero, y como muchas veces en todo este tipo de obras, el principio normalmente es la parte más difícil, así que nada, vamos allá. Y empieza así la conjuración. Omnis homines qui sese student praestare. Entonces, bueno, vamos a ir marcando rápido verbo praestare ceteris animalibus summa open niti decets ne vitam silentio transeant veluti pecora quae natura prona atque ventri obedientia finxit. Y bueno, habíamos dicho, bueno, Salustio no tenía frases cortas, etc. Bueno, algunas veces sí, otras veces no. Y habíamos dicho, ¿no? El principio es lo más difícil, lo más... pues bueno, aquí tenemos, ¿no? El principio un poco dificilón. Yo, de hecho, hay alguna cosa que no sé muy bien cómo analizar. Al final el significado lo sacas, pero el análisis no es tan claro en alguna parte, ¿no? Pero bueno. Entonces tenemos aquí omnis homines, tenemos el sujeto, ¿no? Todos los hombres que... bueno, realmente vamos a hacerlo mejor porque claro, tenemos aquí esto de esta construcción, no con decet. Entonces, conviene, y ahora, tenemos aquí niti, que es un infinitivo pasivo. Entonces, vamos a ver, conviene, y ahora, bueno, tenemos la típica construcción de un infinitivo, de una oración subordinada de infinitivo dependiente de, realmente no es un verbo de lengua, entendimiento, sentido, pero en esta construcción actúa de esa forma, podemos decir, ¿no? Entonces, conviene que todos los hombres, entonces vemos aquí este omnis, que lógicamente no puede ser un nominativo plural, es un acusativo plural de estos, vamos a decir, arcaizantes estilísticos de la tercera, ¿no? Esto, lo normal sería omnes homines, pero por toda esta estilística de Salustio, pues usa el acusativo este más añejo, ¿no? Entonces, esto es acusativo, es decir, el sujeto de este infinitivo, ¿no? Entonces, algo así como, conviene que todos los hombres que se esfuerzan, que se afanan por aventajar a los demás animales, se esfuercen con, bueno, algo así como, se esfuercen con gran esfuerzo, ¿vale? Habría que buscar una traducción un poquito más elegante, ¿no? Pero más o menos es eso, ¿no? Se esfuercen con gran interés, podemos incluso traducir, de no pasar, o literalmente, de que no pasen la vida en silencio como ganado. Es decir, si tú quieres, dices que eres mejor que los demás animales, pues no pases la vida en silencio como si fueras ganado, ¿no? Quae natura prona, y ahora va a hablar de estos animales, de este ganado, ¿no? Que la naturaleza ha modelado prona, es decir, hacia abajo, ¿no? Es decir, pues así, literalmente, ¿no? Que ha modelado con la cabeza mirando hacia abajo, ¿no? Y de obediencia al vientre. O incluso podemos decir que la naturaleza ha modelado o modeló eso, prona, sí, mirando hacia abajo, y esto sería un complemento circunstancial, ¿no? Y con eso, obediencia al vientre, es decir, que solo los animales solo tienen este instinto de comer, es decir, los instintos, ¿no? O la obediencia al vientre, a la barriga, ¿no? Comer, eso es lo único en lo que los animales se fijan. Pues bueno, un hombre que pretenda ser mejor que los animales, pues que no haga lo mismo que hacen los animales, ¿no? Pero nostra omnis vis, es decir, pero toda nuestra fuerza está puesta en el alma y el cuerpo, es decir, toda nuestra, la de los hombres, ¿no? En el alma y el cuerpo, ¿no? Entonces aquí introduce algo interesante, el alma y el cuerpo. Ahora, utor, sabemos este verbo de ponente, ¿no? Entonces que rige su objeto directo en español en ablativo, ¿no? Entonces usamos o hacemos uso, que queda mejor, hacemos uso del
del mandato del alma, del poder del alma, más que del servicio del cuerpo. Es decir, los hombres deben usar más su alma, ¿no? Que es algo más intelectual que simplemente el cuerpo. Los animales también tienen cuerpo, ¿no? Entonces, hacemos uso del poder del alma, podemos decir, más que del servicio del cuerpo. Ahora tenemos aquí alterum, alterum. Entonces esto en latín es como para decir una cosa, la otra cosa, ¿vale? Esta estructura aparece de vez en cuando, ¿no? Alterum, alterum. Entonces, lo uno, es decir, animi imperio, dice, lo uno es común para nosotros con los dioses, es decir, lo uno, el poder del alma, nos es común con los dioses, lo otro, es decir, el servicio del cuerpo, con Beluis, es decir, con las bestias, básicamente, ¿no? Las bestias, los animales, la gente, bueno, las cosas que no son personas, ¿no? Quo mi rectius videtur, entonces, dice aquí ahora, parece, bueno, por esto, a mí me parece más decente, más correcto, más decente, más recto, perseguir, buscar la gloria mediante los recursos del ingenio que los recursos de las fuerzas, ¿no? Entonces, más vale maña que fuerza, básicamente, es lo que está diciendo aquí. Y ya que la propia vida de la que disfrutamos, fruimur, también uno de estos verbos deponentes que tienen su complemento obligatorio en ablativo, ¿no? Y ya que la vida propia, la vida misma, de la que disfrutamos, es breve, hacer, ¿no? Porque aquí está diciendo, me parece más correcto buscar y hacer, ya que la vida propia de la que disfrutamos es breve, hacer una memoria de nosotros mismos, es decir, básicamente lo que está diciendo aquí es que hagamos algo por lo que se nos vaya a recordar en el futuro, o al menos lo máximo posible, ¿no? Entonces, y hacer una memoria de nosotros quam maxime longam, es decir, lo más largo posible, ¿no? Con esta estructura de quam maxime. Y vemos aquí uno de estos en clásico sería maxime, pero maxime, esto es un rasgo muy característico de Salustio, ¿no? De usar la U en los los superlativos, etcétera, ¿vale? Bien, entonces vamos a continuar.